Señoras y señores comisionados de la CIDH, miembros de la delegación ecuatoriana, compañeros y compañeras víctimas de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que siguen esta audiencia desde el Ecuador. Esta historia no me la contaron, ni la vi en la televisión o en los periódicos. Esta historia la viví y la vivo cada día. Cada mañana me pregunto si vale la pena insistir en que prevalezca la justicia o si es mejor seguir con una vida que ya no sería la mía y que no sería la de tantas víctimas que hemos sufrido violaciones a derechos humanos, que con suficiencia muestran que en Ecuador se cometieron crímenes de lesa humanidad, que siguen en la impunidad como siguen sus victimarios. Fue decisión de la Mesa Nacional de Víctimas que sea yo quien comparezca ante ustedes en su representación. Nos hubiera gustado estar físicamente presentes y consideramos que era nuestro derecho. Lamentablemente, el gobierno norteamericano no me otorgó la visa, aduciendo que soy un caso de estudio y debía presentar información de los últimos 15 años de mi vida. En Ecuador, como en todos los países de nuestra América, la violación sistemática de los derechos humanos se acentúa a mediados del siglo anterior, momento en el cual se dictan las doctrinas de seguridad nacional que tuvieron como estrategia principal el llamado Plan Cóndor. En el caso ecuatoriano, la investigación se centró en el período 1984-2008, pudiéndose establecer que el 68% de las violaciones de derechos humanos se produjo durante el gobierno de Febres Cordero, señalándose algunos de estos casos como crímenes de lesa humanidad, cometidos en el contexto de las luchas insurgentes, obreras, campesinas e indígenas por una democratización de la sociedad. Para acallar nuestras voces de reclamo por verdad, justicia y reparación, políticos de derecha, medios de comunicación, Fuerzas Armadas y Policía se propusieron, y así lo lograron, levantar una imagen negativa sobre las víctimas, poniendo en cuestión la denuncia de violaciones a derechos humanos. Durante más de 30 años hemos sufrido su persecución y la justificación de los delitos que cometieron sobre pretexto de garantizar la seguridad en el país. En mayo del 2007, las víctimas de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad recuperamos la esperanza cuando supimos la decisión del presidente Rafael Correa de crear la Comisión de la Verdad. 3 años después, cuando el presidente dio a conocer los resultados del informe de la Comisión de la Verdad y reconoció la existencia de víctimas de violación a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y a nombre del Estado ecuatoriano nos ofreció disculpas públicas, nos sentimos dignificados. Ahora hacemos público nuestro reconocimiento a su convicción, compromiso y voluntad política para cambiar la historia de impunidad en nuestro país. 5 años después, las víctimas seguimos esperando por justicia y reparación. En diciembre del 2013 entra en vigencia la Ley de Reparación. 14 meses después, la Defensoría convoca a las víctimas a presentar las solicitudes de reparación. Hoy, después de 22 meses, no hay una sola víctima directa reparada. Se institucionalizó la dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, solo se han judicializado 6 casos. La Ley de Reparación a Víctimas es un hecho significativo, aunque tiene reparos. Rompe el principio de integralidad cuando determina que la reparación inmaterial sea asumida por la Defensoría del Pueblo y la reparación material por el Ministerio de Justicia, y establece que serán reconocidas como víctimas solamente quienes hayan rendido testimonio ante la Comisión de la Verdad, desconociendo a otras víctimas que son mencionadas en los casos investigados y que por diversas razones no presentaron su testimonio. Recordamos que la Comisión de la Verdad reconoce que es producto de una investigación inconclusa. Para nosotros, la reparación debe ser integral y deben repararse a todas las víctimas. A pesar del compromiso de la Fiscalía para iniciar los juicios, estos avanzan con excesiva lentitud. De 136 casos investigados por la Comisión de la Verdad, se han judicializado solamente 6. Los 130 se encuentran en etapa de instrucción fiscal. Este hecho
Resta esperanza a las víctimas, a pesar de que nos han explicado las limitaciones por el poco personal con el que cuentan. Tenemos la certeza de que la identificación y sanción a los torturadores creará un precedente para que esto nunca más vuelva a ocurrir. El primero y hasta el momento el único juicio de lesa humanidad en el Ecuador, en el que soy una de las acusadoras particulares, sigue esperando fecha de audiencia después de 2 años de iniciado. Durante el desenvolvimiento del juicio hemos recibido, el abogado y yo, amenazas y presiones graves que están registradas en la Fiscalía. Los acusados, apelando al espíritu de cuerpo de las Fuerzas Armadas y la policía, han involucrado a elementos activos en su defensa, distorsionando el propósito del proceso. Nos motiva el deseo de justicia, no el odio ni la venganza. La ley de reparación a víctimas le da un papel protagónico a la Defensoría del Pueblo. A pesar de que las víctimas aportamos en la construcción de la resolución que regula el procedimiento de la reparación, pidiendo cambios en aspectos sustantivos de esta norma, encontramos problemas que afectan el sentido de la reparación integral. Las víctimas estamos ausentes en la construcción de las medidas de reparación. La Defensoría del Pueblo se ha limitado a realizar talleres para informarnos lo que ha conseguido con las instituciones públicas. Nos queda la impresión de que no demanda el cumplimiento que le corresponde al Estado en la reparación de nuestros derechos, sino más bien pide como un favor la atención a las víctimas. Parecería que este organismo perdió la perspectiva en la gestión que por obligación le corresponde ejecutar. Nuestra percepción es que se está reemplazando a las víctimas con un espíritu de protagonismo mediático. Cuando las víctimas exigimos participación activa para que el proceso de reparación responda a nuestras necesidades y realidades. El programa, como está concebido, no responde a nuestras realidades. Las medidas de reparación se basan en el acceso de las víctimas a los servicios ya existentes en las entidades del Estado que aplican las políticas públicas, sin que su acción pueda diferenciar la condición de víctimas de violación de derechos humanos. Como víctimas, necesitamos atención especializada para tratamientos de salud, acceso a la educación nuestra y de nuestros hijos, acceso al empleo, entre las medidas más importantes de rehabilitación. Recordemos que casi la totalidad de víctimas tiene 50 años o más y muchos padecen graves consecuencias en su salud física y mental, producto de las torturas a las que fuimos sometidos. Hasta el momento no se ha iniciado el proceso de reparación material. Conocemos que la Defensoría ya envió expedientes para que sean analizados por el Ministerio de Justicia y que las víctimas están a la espera de ser convocadas para concretar la reparación indemnizatoria. Rechazamos los juicios de valor que periodistas, medios de comunicación, políticos de derecha, violadores de derechos humanos y otros emiten en contra de este derecho y consideramos que la opción a exigirlo es individual, legal y totalmente legítima, que permite la no repetición y la reparación para las víctimas y la sociedad. Demandamos que el Ministerio de Justicia cumpla a la altura de lo que la historia exige. La creación de un museo y otras acciones de reparación y recuperación de la memoria son fundamentales para reconquistar el espacio social de las víctimas. Deseamos que la memoria histórica tenga la huella de los sucesos vividos. Nos parece inconveniente que solo el Estado sea el que desde su punto de vista establezca una visión de la memoria. Las víctimas somos parte de la historia y tenemos mucho que decir y mucho que mostrar. En conclusión, las víctimas no aceptaremos que la reparación material e inmaterial y la judicialización de los casos sean consideradas un favor o una dádiva que nos hace el Estado y que las instituciones son las portadoras de este acto de caridad. No, somos sujetos de derechos y exigimos la reparación integral y la condena a los perpetradores. Fuimos víctimas de violencia sexual, de tratos crueles y degradantes, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura física y psicológica, violencia contra nuestras familias, afectación a los medios de vida,
mediante el señalamiento social y una infinidad de consecuencias y circunstancias que nos han afectado, sin mencionar el sufrimiento, la mayoría de las veces en silencio durante tantos años. Debe integrarse al proceso de reparación a las víctimas que se encuentran mencionadas en los casos investigados por la Comisión de la Verdad, aunque no hayan dado su testimonio. Exigimos al Estado celeridad y cumplimiento de plazos en los procesos de reparación y judicialización, el reconocimiento social de las víctimas, luego de años de promoción de una imagen negativa por parte de los poderes oligárquicos y los medios de comunicación a su servicio, debe empezar por nuestra presencia en la coordinación con los ministerios y demás autoridades. Exhortamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interponga su accionar para que el gobierno de Estados Unidos dé paso a la extradición de Edgar Vaca, solicitada por el Estado ecuatoriano para que responda ante la justicia por el delito de lesa humanidad por el que está acusado. Aún estamos a tiempo de incorporar al proceso el deseo de reparar en serio. Hacerlo es una acción afirmativa que cura las heridas dejadas en la sociedad. Hay que dejar de ver mediáticamente este proceso como políticamente correcto y verlo como lo que es, un acto de justicia, con seres humanos de carne y hueso que se encuentran presentes, que tienen vida y tienen derecho a la verdad, justicia y reparación. Muchas gracias.